No sabes lo que es el miedo si no te tocó nacer mujer. Como una historia de terror que siempre te toca leer. Pregúntale a tu hermana, a tu madre, a tu hija y te erizará la piel. 7000 años de otras que dieron sus vidas por este renacer. No sabes lo que es el miedo si no te tocó nacer mujer. Dije que no. Me miras a los ojos. Bienvenidas y bienvenidos nuevamente a su programa Nacer Mujer. Hoy tenemos un programa muy importante porque estaremos hablando de los conflictos que se están dando hoy en día en el mundo, en el Medio Oriente, y tenemos una invitada de lujo para que nos explique con mucha claridad todo lo que está sucediendo. Pero antes de presentar a nuestra invitada, quisiera que veamos un video que es un poco gráfico, pero bueno, nos va a explicar lo que más o menos está sucediendo en el Medio Oriente y ya volvemos. La tensión es máxima en Oriente Medio y los tambores de guerra vuelven a resonar por todo lo alto. Y es que Israel ha perpetrado un ataque preventivo contra varios objetivos en Irán con el objetivo de evitar que el país persa pueda hacerse con armamento nuclear. El ataque era un secreto a voces, ya que el propio Netanyahu, así como otros miembros de su gobierno, habían dicho que bajo ningún concepto iban a permitir que Irán se hiciese con armamento capaz de destruir Israel. Y esta vez las amenazas no han caído en saco roto, ya que en la noche del 12 de junio, Israel cumplió con sus amenazas y asestó un golpe directo al corazón del régimen de los ayatolás. Por eso, en el vídeo de hoy, vamos a ver lo siguiente. ¿Cómo ha sido el ataque? ¿Qué objetivos se han alcanzado? ¿Qué ocurrirá ahora? Pues venga, pónganse cómodos que enseguida lo vamos a ver. Como siempre que hablamos de este conflicto nos tenemos que ir a una fecha clave, el 7 de octubre de 2023, momento en el que Hamás atacó a Israel con una brutalidad inédita. Fue entonces cuando todo el tablero se movió. Israel respondió con una ofensiva masiva sobre Gaza y eso reactivó viejas tensiones con su archienemigo Irán, padrino y proveedor de Hamás, Hezbollah, los hutíes y otras milicias alineadas con su órbita. Durante meses, Israel fue enviando mensajes cada vez más agresivos. Bombardeos en Siria contra objetivos iraníes, ataques en el Líbano contra la cúpula de Hezbollah, la invasión del sur del Líbano y operaciones más sutiles en el Mar Rojo y Yemen. Irán respondía con palabras duras y con su red de milicias, pero sin entrar directamente, hasta que llegaron dos golpes clave. Primero, en abril de 2024, cuando Israel asesinó a varios altos mandos iraníes en Damasco, incluyendo a un comandante de la Guardia Revolucionaria, e Irán respondió con una oleada de misiles y drones de largo alcance. El segundo fue el asesinato del líder de Hamás, Ismail Haniyeh, en pleno centro de Teherán ese mismo año. Y eso sí que ya fue una provocación directa dentro del territorio iraní, que se sumaba al asesinato de Hassan Nasrallah, líder de Hezbollah, y al general iraní Abbas Nifuruzan. La respuesta de Irán fue una lluvia de 200 misiles balísticos, que se compensó con un posterior bombardeo israelí en Irán. Mientras tanto, en la sombra, el gran miedo seguía creciendo, y ese miedo era el programa nuclear iraní. Con Estados Unidos las negociaciones no han ido del todo bien, e Irán ha acelerado su enriquecimiento de uranio. Filtraciones de la Organización Internacional de la Energía Atómica hablaban de que Teherán podría tener suficiente material fisionable para una bomba en cuestión de meses. Pero según Israel, Irán podría tener ya uranio enriquecido para fabricar hasta 15 bombas nucleares. Así que Netanyahu decidió pasar al ataque. El ataque israelí vendría por dos frentes. Por un lado, más de 200 aviones de guerra, entre los que había F-15, F-16 y F-35, se encargarían de lanzar sus misiles desde Irak, mientras que operadores del Mossad infiltrados en Irán volarían sus drones contra diversos objetivos. Estos últimos fueron los primeros en actuar, cegando radares clave en torno a la capital y a las instalaciones nucleares de Natanz. Con los ojos electrónicos de Irán ya aturdidos, la Fuerza Aérea israelí abrió la operación Rising Lion. ¿Y cuáles han sido sus objetivos? Los primeros misiles cayeron en Teherán, concretamente en los domicilios de algunos altos cargos del régimen. Ataques que, por cierto, se cobraron la vida de algunos civiles. En este ataque, Israel acabó con varias piezas importantes, ya que horas más tarde la televisión estatal iraní confirmó la muerte del comandante en jefe de la Guardia Revolucionaria Islámica, el general Hossein Salami, y horas más tarde la de Mohammad Bagheri, jefe del Estado Mayor. También fueron asesinados al menos 2 científicos nucleares de primera línea. No obstante, tiene pinta de que la lista de líderes militares eliminados es bastante larga. Más allá de eso, también fueron atacadas infraestructuras clave en diversos puntos de Irán. Os podría aburrir con un montón de nombres y lugares, pero como creo que ahora mismo eso no aporta demasiado, lo dejaremos en que han sido atacadas instalaciones nucleares clave, como infraestructuras de enriquecimiento de uranio,
zonas de I+D, talleres de ensamblaje de drones, bases desde las que operan misiles balísticos, aeropuertos, bases militares y una importante ristra mayor de objetivos clave, no solo para el programa nuclear iraní, sino también para que el país persa pueda ejecutar una hipotética respuesta contra Israel. Pero lo más importante es que el gobierno israelí ha dicho que la operación sigue su curso y que podría extenderse por varios días. De hecho, a fecha de edición de este vídeo, los israelíes continúan atacando objetivos en Irán. Otra cosa que aún está por ver es la magnitud de la respuesta iraní. Lo que sí sabemos es que Al-Alba Irán lanzó más de 100 drones Shahed hacia territorio israelí. No obstante, todos ellos fueron interceptados por la defensa aérea, por los destructores estadounidenses desplegados en el Mediterráneo Oriental y por los cazas occidentales que patrullan la región. Lo que llama la atención es que seguramente Irán esté bastante sola a la hora de enfrentarse a Israel, ya que desde Hezbollah han indicado que no esperan iniciar ataques contra Israel en respuesta a los ataques israelíes contra su aliado iraní. No obstante, se espera una respuesta contundente por parte de Irán. Las banderas rojas ya ondean en las mezquitas en señal de venganza, e Israel está en alerta máxima. Mientras, la Organización Internacional de la Energía Atómica ha logrado certificar con datos suministrados por sus inspectores y sensores que no se detectó ninguna fuga radiactiva por el momento. Parece claro que con este ataque, Israel busca una acción más decisiva que en ocasiones anteriores. En mi opinión, los bombardeos no buscan solo retrasar el programa nuclear iraní, sino crear el caldo de cultivo perfecto para un cambio de régimen en Irán. Recordemos que el régimen de los ayatolás no pasa por su mejor momento, y que la oposición interna es muy pero que muy importante. Por su parte, Donald Trump ya se ha pronunciado, advirtiendo a Irán de que tiene que firmar sí o sí el acuerdo nuclear si no quiere seguir sufriendo más ataques. ¿Y qué hay de las potencias suníes y de Europa? Bueno, respecto a los primeros, Arabia Saudí ha condenado el ataque israelí, y veremos hasta qué punto permite que se use su espacio aéreo para defender los cielos israelíes. Respecto a la Unión Europea y Reino Unido, lo que podemos esperar es que hagan llamados a la calma, y se impliquen de forma limitada en interceptar los drones y misiles que sean lanzados desde Irán. Y ahora es turno para ti. ¿Podrá Irán aguantar las embestidas de Israel? ¿Cómo será la respuesta iraní? Si te ha gustado el vídeo, sabes que puedes dar a like, suscribirte y nos vemos en próximos vídeos. Por lo demás, un saludo y hasta la próxima. Bueno, ahí veíamos un video gráfico, tal vez no es muy preciso con todo lo que ha pasado y lo que está pasando en el Medio Oriente. Por eso tenemos el gusto de estar con Zdenka Saavedra Alfaro. Zdenka, muchas gracias por estar aquí con nosotras en Nacer Mujer. Es un gustazo tenerte acá. Ella es escritora, investigadora y periodista boliviana. Su último libro de coautoría, Palestina entre piedras y misiles. Actualmente es corresponsal de la cadena iraní Hispan TV. Es un gustazo tenerte acá. Muchas gracias, Zdenka, para poder hablar un poco de este tema tan grave que está sucediendo, que acá lo vemos, no entendemos a su totalidad cuál es la gravedad del asunto. Cuéntanos un poquito de qué se trata esto y cuáles son los antecedentes especialmente de este conflicto. Muchísimas gracias, Cecilia, por la invitación. Al canal también un agradecimiento para dar mayor información de lo que está pasando, ¿no? Como antecedente, por ejemplo, dentro de lo que se ha suscitado en la República Islámica del Irán, hablamos de la revolución, de la victoria de la Revolución Islámica de Irán en 1979, cuando ha sido derrotado una monarquía de 2500 años que era de Mohammad Reza Pahlavi, la era Pahlavi, donde el Shah era un gendarme de Estados Unidos y de Inglaterra. Entonces, ¿qué es lo que hacía en ese momento el gobierno iraní? Por ejemplo, había un índice total de analfabetismo, económicamente estaba muy mal, había mucha pobreza. No había derechos para las mujeres, el analfabetismo dentro de las mujeres era increíblemente muy bajo. La mujer no ocupaba, por ejemplo, ningún puesto en el gobierno. Había un declive rotundo. Contrario a todo lo que aparentan. A todo lo que aparentan, ¿no? Entonces, tras esta revolución de 1979, el 11 de febrero de 1979, Imam Khomeini es el que viene del exilio, después de muchísimos años de exilio, estuvo primero en Turquía, después en Francia, viene y ha sido convocado por el pueblo. El pueblo ha tenido unas elecciones
contundentes, es una fuente de indicador. No tenía derecho al voto la mujer, sin embargo, después de que venga la Revolución Islámica de Irán, la victoria con el imán Jomeini le ha dado derechos primero a la mujer desde ahí ha podido votar, ha tenido un alto índice en ocupar, por ejemplo, grandes puestos de trabajo. Hay ministras, viceministras, en el gabinete también ocupan muchos puestos. Entonces, esta victoria, como la era Pahlaví, 2500 años, o sea, es mucho tiempo, la era Pahlaví lo que ha hecho es, por ejemplo, enviar incluso los recursos naturales a Inglaterra, a Estados Unidos. Era un sirviente más de Estados Unidos y de estas potencias, ¿no? Y eso es algo que nunca les han perdonado. Nunca les han perdonado desde ahí. Entonces, así siempre era, ¿no? Que Irán, que tiene armas nucleares, después que Irán, que no hay que, incluso lo han llamado eje del mal, ¿no? Con los otros países como es el Líbano. Entonces, ahí vemos juegos de poder, juegos de querer apoderarse de esa región de Asia Occidental, mal llamado Medio Oriente, porque si hablamos de Medio Oriente estaríamos hablando de colonización. Entonces, es Asia Occidental porque abarca mucho tiempo, mucho espacio, mayor espacio. Entonces ahí existe obviamente recursos naturales. Hay uranio, tiene petróleo, tiene gas. Entonces, he ahí la respuesta. Ese es el tema de fondo. El tema de fondo es la parte económica, ¿no? Entonces, nosotros tenemos que preguntarnos por qué después de la Segunda Guerra Mundial han quedado ciertos países, ¿no? Estos países que ahora quieren dominar al mundo. Ahí los tenemos los países europeos, Francia, después Estados Unidos y otros que quieren ser dueños, ¿no? Quieren apoderarse. Entonces desde ahí comenzaron a atacar. Pero aquí valga la aclaración también que un día antes de los ataques del 12, la madrugada del 13 de junio, el ataque que realizó Israel a Irán, un día antes estaban en medio de negociaciones Irán y Estados Unidos con respecto a esto del armamento nuclear, el enriquecimiento de uranio y también la cadena estatal de Irán ha revelado mucha información oculta, una información muy oculta de ese tormento que decía ser Israel, ¿no? Por ejemplo, de su capacidad nuclear, había revelado también información de cuánto armamento tiene, y de cómo actúa la coalición israelí-estadounidense con respecto a Palestina también. Toda esa información la ha revelado. Al día siguiente lanzó el ataque donde sí han atacado las instalaciones, la primera instalación nuclear en Natanz, en Isfahán, atacó la primera instalación nuclear de Isfahán y también a centros residenciales donde obviamente vivían científicos, donde ha asesinado también a la fuerza, miembros, ¿no?, de la Guardia Revolucionaria de Irán y sus objetivos a gente civil, niños y mujeres y ancianos. Explica un poquito para que vayamos viendo el proceso de este ataque. En principio ha sido Israel que ataca a Irán, sin previo aviso, sin que haya una participación de la comunidad internacional, sin que haya una participación del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, porque recordemos que ambos países son parte de Naciones Unidas y tienen que cumplir ciertos compromisos, y estaban supuestamente en un proceso de negociación con Estados Unidos, ¿no? Entonces un poco se han adelantado a este proceso y no podemos decir que Estados Unidos no sabía, sería un poco ingenuo decir que Estados Unidos no sabía, porque salió, ¿no?, Donald Trump a decir esperemos que no, porque estamos en plenas negociaciones, y después sale Estados Unidos a contraatacar, ¿verdad? Tenemos un video sobre el ataque de Estados Unidos a Irán,
una vez que Irán responde ante estos gravísimos ataques que hace Israel. Veamos este video muy brevemente y ya volvemos. En una acción sin precedentes, el presidente Donald Trump ordenó ataques contra instalaciones nucleares de Irán, rompiendo décadas de tensión latente con la República Islámica y marcando un punto de inflexión en la política exterior estadounidense. Con Israel como aliado visible en la región, la decisión estadounidense plantea preguntas sobre el futuro de la diplomacia, la estabilidad del Medio Oriente y la seguridad de miles de tropas desplegadas en la zona. Trump confirmó bombardeos exitosos sobre Fordo, Natanz e Isfahán, declarando que el objetivo era impedir que Irán obtuviera armas nucleares. Nuestro objetivo era la destrucción de la capacidad de enriquecimiento nuclear de Irán y poner fin a la amenaza nuclear que representa el principal estado patrocinador del terrorismo en el mundo. Esta noche puedo informar al mundo que los ataques han sido un éxito militar espectacular. Las instalaciones de enriquecimiento nuclear de Irán han sido completa y totalmente destruidas. Mientras líderes republicanos aplauden el ataque como necesario, demócratas como Hakeem Jeffries y Bernie Sanders lo acusan de actuar sin aprobación del Congreso. La Casa Blanca no informó a los comités de inteligencia, lo que eleva el malestar en Washington. Además, Irán informó que cada soldado estadounidense es ahora un objetivo legítimo. No hay línea roja que no hayan cruzado, y la última y la más peligrosa ocurrió anoche mismo, cuando cruzaron una línea roja muy grande al atacar instalaciones nucleares. En la televisión estatal se mostraron mapas con bases estadounidenses bajo amenaza directa. Más de 47.000 tropas podrían estar en peligro si estalla una guerra abierta. Tras el ataque estadounidense contra Irán, Israel incrementó su nivel de alerta en todo el territorio y el ejército anunció una nueva tanda de bombardeos en Irán. La agencia iraní ISNA informó de la muerte de 4 militares en una base del norte del país. El presidente iraní, Masoud Pezeshkian, condenó la agresión de Estados Unidos tras los bombardeos a instalaciones nucleares el domingo y acusó a Washington de estar detrás de la operación militar de Israel en Irán, informó la agencia de prensa IRNA. Por su parte, el primer ministro israelí Benjamin Netanyahu declaró el domingo que cumplió su promesa de destruir el programa nuclear iraní y afirmó que los ataques estadounidenses contra Irán se realizaron en perfecta coordinación con su país. Congratulations, President Trump. Felicidades, presidente Trump. Su valiente decisión de atacar las instalaciones nucleares de Irán con el impresionante y justo poder de Estados Unidos cambiará la historia. Israel ha hecho cosas realmente asombrosas, pero en las acciones de esta noche contra las instalaciones nucleares de Irán, Estados Unidos ha sido verdaderamente insuperable. Ha hecho lo que ningún otro país en la Tierra podría hacer. Dos agencias de noticias iraníes indicaron que Israel atacó 2 zonas cercanas a la ciudad de Bushehr un día después de que el Organismo Internacional de la Energía Atómica advirtiera que un ataque contra dicha central acarrearía una liberación muy elevada de radioactividad a cientos de kilómetros. Bueno, ahí veíamos este video del ataque que ha hecho Estados Unidos y bueno, como si fuera el dueño del mundo, toma las decisiones de cuándo se opera, cuándo no se opera. Decíamos, ¿no? Además que han incumplido varios tratados internacionales, bueno, tenemos ahí, por ejemplo, la Carta de Naciones Unidas, donde se establece que las personas que son miembros de las organizaciones no pueden tener ataques de este tipo sin una autorización del Consejo, sin que haya una razón previa. O sea, hay una serie de incumplimientos a la Carta de Naciones Unidas, ¿no? Claro que sí. Ahí tenemos, por ejemplo, el Convenio de Ginebra, que el artículo 56, por ejemplo, manifiesta que no se pueden bombardear o atacar instalaciones nucleares, ¿no? Ahí vemos un ejemplo en Chernobyl, en 1986, por ejemplo, cuando atacaron Chernobyl, la radiación hasta el día de hoy continúa en ese sector de Chernobyl provocando causas, cáncer de piel, incluso muertes, y donde han muerto millones de personas, ¿no? ¿Qué país ha atacado Hiroshima y Nagasaki? Cuando han muerto completamente, ¿cuántas personas? Entonces, Estados Unidos, ahí estamos viendo la irresponsabilidad en mandar estos misiles o este ataque de Estados Unidos a las instalaciones nucleares de
Irán, la irresponsabilidad y el quebrantamiento de la paz en el mundo, ¿no? Y decían que completamente, he ido leyendo los medios, lo denomino medios hegemónicos, aquellos que obviamente están siendo influenciados por los grandes conglomerados de medios, y todo eso tiene que ver con el lobby sionista. Israel ha fracasado, lo vamos a decir así, con este ataque, porque al no poder destruir lo que él quiere, ¿no? Es destruir a los movimientos de resistencia islámica, por ejemplo, al movimiento de resistencia islámica Hamas, que son movimientos de resistencia que se han parado, es el pueblo. El pueblo se ha parado por tantos años. Por ejemplo, desde 1948, cuando se ha llevado al-Nakba, la catástrofe, desde ese día hasta el día de hoy, son 77 años que el pueblo palestino sigue siendo atacado, sigue siendo bombardeado. Ahora ya tenemos un genocidio. Entonces, al no poder aniquilar y desplazar, porque él quiere desplazar a todos y que sea posesión de Israel. Entonces, al no poder atacar a los movimientos de resistencia, por ejemplo, de Hezbollah, del Líbano, movimientos de resistencia de los Basij o los cuerpos de guardianes de la República Islámica del Irán, lo que ha hecho es internacionalizar, ¿no? Y ahí el ataque que ha dado también a la República Islámica del Irán. Más adelante vamos a ver específicamente el caso del ataque y el genocidio que se está dando en Palestina y en Gaza, para que nos expliques también. Pero también quisiéramos escuchar las palabras del embajador de Irán en Bolivia respecto a este ataque de Estados Unidos y el ataque de Israel a Irán. Bahram Shahereddin condenó la agresión del régimen israelí bajo la falsa acusación de fabricación de armas nucleares, cuando este, según los expertos, cuenta con ojivas nucleares no declaradas. ماشین کشتار رژیم اسرائیل دایره جنایت‌های خودش رو گسترش داده و به ایران تجاوز کرده. Ahora, después de 20 meses, la maquinaria de exterminio del régimen israelí ha ampliado su círculo de crímenes e invadido a Irán. و میخواد همون نسل‌کشی رو که در غزه انجام داده در ایران بار دیگه تکرار کنه. Y quiere repetir el mismo genocidio que ha realizado en Gaza, esta vez en Irán. Los objetivos israelíes asesinaron a más de 1000 civiles, así bombardearon hospitales, residencias familiares y medios de comunicación con armas suministradas por Estados Unidos. Porque como ya lo mencioné anteriormente, Netanyahu para su supervivencia política necesita la guerra. به طور آشکار نقض صریح منشور سازمان ملل متحد و اساسی‌ترین نرم‌های حقوق بین‌المللیه. El ataque de Israel contra Irán constituye una clara violación de la Carta de las Naciones Unidas y de las normas más fundamentales del derecho internacional. Teniendo Netanyahu una orden de captura por parte de la Corte Penal, así como resoluciones de la Corte Internacional de Justicia, hoy goza de impunidad. همونطور که می‌بینید حمایت بی حد و مرز آمریکا و چند کشور معدود اروپایی باعث شده که دست رژیم صهیونیستی برای چنین جنایت‌هایی باز باشه و به این جنایت‌ها ادامه بده. Como ustedes son testigos, el apoyo incondicional de Estados Unidos y algunos países europeos hace que las manos del régimen sionista esté abierto y puede realizar estos crímenes de guerra de manera incontrolada. Irán, haciendo uso de su legítimo derecho a la defensa, no solo se enfrenta al régimen israelí, sino a Estados Unidos y la OTAN, frente a la hipocresía y silencio de la ONU y el Consejo de Seguridad. Directamente ha iniciado el ataque contra los civiles, ciudades, edificios, residencias de las personas. Entonces, sí estoy preocupada por todas las personas y familiares que tengo también en Irán. Desde la sede de gobierno, el embajador de Irán en Bolivia ha condenado la criminalidad del régimen israelí contra su nación, manifestando a los medios nacionales como internacionales que difundan la verdad y no la demagogia de Israel.
Zdenka Saavedra, Hispan TV, La Paz. Bueno, ahí veíamos las palabras del embajador de Irán aquí en Bolivia y bueno, la preocupación del pueblo iraní ante esta arremetida de Estados Unidos y de Israel ante el pueblo iraní. Y bueno, me decías, Zdenka, algo muy importante, que bueno, en principio, y tratando también nosotros un poco para que la gente entienda de lo que es la comunidad internacional y los derechos internacionales de los estados para poder convivir, porque para eso existe Naciones Unidas, sino ¿para qué existe? Yo creo que hoy en día Naciones Unidas debería ser un contundente comunicado, una contundente llamada de atención a Estados Unidos por el incumplimiento abierto de la Carta de Naciones Unidas, por la Carta de Ginebra, porque no se está cumpliendo, los ataques que se está haciendo son realmente genocidas. Tú decías, por ejemplo, Irán lo que está haciendo ha sido responder ante un ataque, ¿no? En principio. Y segundo, que también al atacar centros nucleares se está exponiendo a sociedad civil que no tiene nada que ver con el conflicto y se está también atentando contra otras personas, lo cual Irán al responder no ha hecho eso, ha sido mucho más estratégico y eso también se resguarda y eso también hay que reconocerlo. La gente a veces no entiende, solo dice, Irán ha respondido, pero ¿cuántas personas han fallecido fruto de ese ataque, ¿no? ¿Y cuántas han fallecido fruto del ataque genocida que está haciendo Estados Unidos e Israel? Sí, por ejemplo, lo que es hasta ahora, como tú decías, ningún organismo internacional del Consejo de Seguridad como la OTAN, la ONU, absolutamente nada hasta ahora no han condenado estos ataques que son viles. Y aquí la desigualdad, no hay una equidad, por ejemplo, ¿no? En el sentido de que hablamos de 609 fallecidos en la parte de Irán y en Israel son 50. Entonces, ¿qué ha hecho la estrategia de la República Islámica del Irán? Ha ido defendiéndose bajo el derecho de legítima defensa, ha atacado infraestructura. Quisiéramos que hay en redes sociales cómo está Tel Aviv y cómo está ahora, cómo era antes y cómo está ahora. Entonces, ha salido en su defensa, entonces ha dicho ya basta. Son 76 años que también nos vienen sancionando, nos bloquean. Hay muchas sanciones que impiden, por ejemplo, que se exporten muchos productos. Aquí tendríamos medicina y hay cura contra la medicina. O sea, ¿qué hace Irán? Irán utiliza el enriquecimiento de uranio, porque tiene derecho a hacer, no como lo dice Israel, a la utilización de bombas y armas nucleares. Es un enriquecimiento pacífico que va, por ejemplo, a la utilización de la medicina, de la tecnología, de la ciencia y de todo eso, y no así a las bombas nucleares como lo tiene. Por ejemplo, las 800 ojivas, y todo eso lo ha dado a conocer Irán, y por eso al día siguiente ha atacado, y también el 16 de junio aprovecho la oportunidad para denunciar el ataque que hubo al periodismo, a la prensa, a la Organización Internacional de Radio y Televisión iraní, IRIB, donde pertenecemos. Como corresponsal de la cadena iraní Hispan TV, quiero denunciar este ataque. Es como en este momento nos vendrían a bombardear cuando estamos saliendo al vivo, por ejemplo, ¿no? Entonces, ¿qué hizo Sahar Emami? Sahar Emami estaba difundiendo la información, era programa televisivo, y inmediatamente llegó los bombardeos. Han asesinado a 4 periodistas y ella continuaba. Es mucha valentía, ¿no? Y decían, bueno, las mujeres no hablan. Ella estaba dando información y yo creo que esa imagen ha dado vuelta al mundo. Y ella denunciaba y decía, nosotros no se puede silenciar la verdad. Entonces van contra la libertad de expresión, van contra el derecho internacional, van contra el derecho internacional humanitario. Y en ese sentido es que
tanto Estados Unidos, la coalición de Estados Unidos e Israel, lo que quieren hacer es continuar con los ataques, porque están atacando también a Líbano, a Yemen, a Siria, ha internacionalizado esta su supuesta guerra cuando estamos hablando de invasiones, por ejemplo. Y actualmente también los medios de comunicación hegemónicos, todavía existe un bloqueo a la información en Irán. Lo hemos podido constatar al buscar información y realmente es muy sesgada la información actualmente, ¿no? Toda la información es mucho más a favor de Estados Unidos, a favor de Israel y muy poco a favor de Irán, ¿no? Yo creo que actualmente todavía existe ese cerco a la comunicación. Todavía. La libertad de expresión está siendo, hay una censura por páginas, por los medios hegemónicos, y ese es el lobby sionista que tiene el control. Por ejemplo, me hiciste acordar una parlamentaria israelí, Sipora Menache, que lo he manifestado en el capítulo 4 del libro que he publicado, Palestina entre piedras y misiles, donde hablo de los medios de comunicación, del poder de los medios de comunicación, y donde señalo, y ella manifestó, ¿no? A nosotros nadie nos puede hacer daño, porque nosotros tenemos el control del Congreso en Estados Unidos, tenemos el control del espectáculo, tenemos el control de los medios, tenemos el control de todo. Usted puede criticar a Dios, pero nunca va a poder criticar a Israel. Ella lo señaló en vivo y en directo. Y de ahí he ido investigando y ahí he buscado información que cómo estos grandes oligopolios que tienen, por ejemplo, Disney, Time Warner, NBC, CBS, todos estos conglomerados muy grandes que manejan hasta 1.500 periódicos, 2.000 radios, televisiones, y que manejan a los medios hegemónicos, la CNN, la CBS, la BBC de Londres, tantos, The New York Times, todos los medios hegemónicos, y dan esta información sesgada. Por ejemplo, llaman terroristas a Hamas, por ejemplo, que ha iniciado los ataques. Después, a Irán le dicen que es el país de los ayatolás, donde no tienen derechos las mujeres, que Irán había atacado, él ha sido el que ha atacado, y que en Irán, por ejemplo, y que está destruido, sin saber los hechos históricos y sin tener referencia a esto. Entonces, vemos también una censura en las redes sociales, en Facebook, en X y todo eso, ¿no? Totalmente. Bueno, y más bien nosotros admiramos y mandamos nuestra solidaridad con el pueblo de Irán por este ataque sistemático que tiene de Estados Unidos y de Israel, y veremos qué pasa más adelante. Bueno, vamos a ir un corte, pero antes del corte quisiéramos ir a ver un video musical que es Canción y Manifiesto por Palestina, por Rodesca Poleo, y ya volvemos. Gracias. Asentamientos construidos sobre escombros y ruinas, desplazados, torturados, lo hizo la bota asesina, la que domina, la que extermina. ¿Tú crees que eso es justo? Pedir por Israel, pero olvidando a Palestina, donde niños también mueren, donde madres también lloran, donde gritos de agonía que se escuchan cuando imploran. Un pueblo asediado por todos lados disparan, y tú alzaste la voz o volteaste la cara. Una historia con dolor que ya lleva tantos años que no te la hayan contado. ¿No te parece extraño o tapaste tus oídos y cerraste tus ojos? Toda esta hipocresía es lo que me causa enojo. Depende de quién la lance, la bomba será buena. Depende de quién muera, es que sentirán pena. Que armen la noticia, que preparen la escena. Y depende de quién financie, se verá si se condena. Seguro se ofenderán en coros de hipocresía, porque la guerra se condena, excepto cuando financia la CIA. Hipocresía son las risas del concierto en el desierto, y al lado miles de muertos, la mayor cárcel a cielo abierto. No es autodefensa, es sed de venganza. Con lo de animales humanos justifican la matanza. Promueven mentiras para que aumente la ira. Los pueblos se enfrentan, el imperio conspira.
tiene conexión, es el imperio defendiendo sus intereses en esa región. Y yo me pregunto, ¿dónde está Naciones Unidas? Haciendo algo real para que se respete la vida, que cesen los bombardeos en escuelas y hospitales. ¿Dónde están los organismos internacionales? No intentes confundir, yo también creo en Dios. Y ante la injusticia espera que alcemos la voz. Y en el Hijo de Dios, que curó en el día de reposo, el que siempre hizo el bien, el que también sanó a leprosos. Al que hizo milagro lo señalaron de mal ejemplo, el que con su moral sacó a mercaderes del templo. Al que les mostró la paz, la verdad, la libertad, dignidad, humildad, lealtad, la justicia y la bondad. Fariseos hipócritas vestidos con su ego, por su culpa hay almas que las consumirá el fuego. Al que nunca entendieron pues buscaron otros guías, caminó por esas tierras, no aprendieron del Mesías. Si el gobierno de Israel comete crímenes de guerra, clamemos por ese pueblo en todo el planeta Tierra. Que rechace el genocidio, que condenen las muertes, que recuerden que es el amor lo que nos hace fuertes. Que no te quedes callado ante todas las agresiones, los acuerdos nunca se cumplieron, tampoco las resoluciones. Ante la guerra desigual, derecho internacional, porque todas las víctimas nos deben doler igual. Verdugo pidiendo clemencia después de tanta violencia, no justificó la guerra, pero debe existir coherencia, independencia y un pueblo en resistencia. Resistencia es un pueblo en resistencia. Y las bombas caen y ellos ríen cuando explotan. Doctrina militar que quiere imponer su bota. La guerra solo trae para los pueblos derrota. Despierten pueblos porque el tiempo se agota. No es solo escucharlos decir que quieren la paz del mundo, palabras con acciones, eso sí que es profundo. Hablar suele ser peligroso, pero hay que ser solidarios, y decir la verdad es un acto revolucionario. Y decir la verdad es un acto revolucionario. Ahora estás viendo Nacer Mujer. Continúas viendo Nacer Mujer. Volvemos al segundo bloque de Nacer Mujer. Estamos con Zdenka. Ella es periodista y también escritora. Nos está hablando sobre los temas que están pasando en Medio Oriente, que tú me dices que lo correcto es Asia Occidental, ¿sí? Y bueno, también queremos hablar un poquito sobre lo que está pasando en Palestina, el ataque genocida de Israel al pueblo de Palestina. Tenemos un video muy corto del embajador de Palestina. Quisiera que lo veamos y enseguida volvemos. Desde el 7 de octubre del 2023, producto de los bombardeos israelíes, han muerto más de 53.000 palestinos frente a una comunidad que hace poco por la autodeterminación palestina. Lamentablemente, esta Nakba no se acabó en 1948. Hemos visto hoy día, sigue la Nakba. Hoy día tenemos la nueva Nakba, comenzó en octubre del 2023, llevamos casi más de un año y medio de genocidio, donde el mundo entero lo está viendo a través de las pantallas en directo. El rompimiento unilateral del cese al fuego por Israel desde el 18 de marzo ha provocado la continuidad de la limpieza étnica de los palestinos. Hoy se cumplen 77 años, pese a ello el exterminio continúa. Cuestionarnos cuáles son las acciones que han llevado a este momento tan crucial, donde finalmente toda la humanidad está afectada, ya que no podemos ser indiferentes cuando uno está sufriendo en otra parte del mundo, ¿no? Día tras día, los ataques sistemáticos de la entidad sionista contra gazatíes y cisjordanos develan los objetivos de Netanyahu: expulsarlos y apropiarse de sus tierras. Es un territorio ocupado que el pueblo palestino quiere recuperar su dignidad a través de recuperar su patria. Hoy día tenemos 53.010 asesinados a manos de Israel.
La comunidad universitaria boliviana, consciente de las violaciones flagrantes a los derechos humanos, ha demostrado su apoyo incondicional con este pueblo. Bueno, creo que es importante ser consciente de la realidad que se vive a nivel internacional en este contexto y no dejar de lado todo lo que está sufriendo el pueblo palestino. Me da un poco de vergüenza lo que está pasando, porque la comunidad internacional no hace nada y bueno, es todo por intereses del occidente sobre todo, ¿no? Desde la sede de gobierno, el embajador palestino ha denunciado la criminalidad del régimen israelí, así como demandó la soberanía y la autodeterminación de Palestina. Zdenka Saavedra, Hispan TV, La Paz. Bueno, ahí veíamos las palabras del embajador de Palestina en Bolivia sobre este genocidio que está viviendo el pueblo palestino, que realmente es durísimo ver las imágenes, ver la cantidad de niños y niñas que están siendo asesinadas por Israel. Tenemos una imagen que es muy fuerte, esta imagen que muestra cómo el territorio de Palestina ha ido reduciéndose con la invasión de Israel, ¿no? Ahora, contanos un poquito, muy brevemente y con lo más sencillo que puedas, ¿qué ha pasado con Palestina? ¿Por qué Israel insiste en invadir este país? ¿Quiere desaparecer a toda la gente? ¿Quiere exterminar al pueblo palestino? Contanos un poquito. Theodor Herz ha sido el padre del sionismo, ¿no? Con su libro El Estado Judío. Esto ha sido en 1800, si no me equivoco, 26 o un poco más antes, ¿no? Creo que 1817 también. ¿Qué pasa con el sionismo? Es un movimiento supremacista judío que lo que quiere es hacer el gran Israel. Es decir, abarcar absolutamente todo, incluso ha denominado a la Patagonia de la Argentina para hacerle un centro, ¿no? No solamente Gaza, no solamente Palestina, sino también ir más allá, abarcar más territorio. Entonces, lo que es el régimen sionista israelí, a partir de ese libro, de ese derecho, de ese tratado, de abarcar mayor territorio, lo que ha hecho es que en 1948 ya las Naciones Unidas favorezca a la creación de un Estado, Israel, pero se había comprometido en crear dos estados, ¿no? Un Estado Palestina y el otro el Estado de Israel. Pero no, hasta ahora no tenemos un Estado fehaciente, ¿no? Cuando no son muchos países, creo que son 121 países los cuales han manifestado el Estado a la libre determinación de Palestina. Entonces es como un padre le había prometido a los dos hijos darle, por ejemplo, una herencia, pero a uno le ha brindado la herencia. Sin embargo, al otro, hasta el día de hoy, no le ha dado. Entonces, el derecho que existe que exige Palestina es ese, ante el Consejo de Seguridad, ante las Naciones Unidas. ¿Qué pasó en 1948? En 1948 se ha llevado a cabo la Nakba, entre el árabe catástrofe, cuando han sido expulsados de sus tierras que les pertenecen, han sido expulsados de sus tierras más de 800.000 palestinos, palestinas, niños y niñas, dando a la telaraña, ¿no? A la mayor cantidad de gente, de refugiados que existen en el mundo. Ellos viven en Chile, han ido a vivir a otros lados, los cuales tienen el derecho al retorno a sus tierras. Entonces, desde 1948 han muerto también ahí muchísima gente, más de 1 millón de gente. Entonces, han sido expulsadas de sus tierras, igual han muerto. Y desde ese día hasta el día de hoy, lo que vemos en la Franja de Gaza, cuando han sido asesinados 56.000 palestinos y palestinos, donde 18.000 son niños. Hay mujeres, gente civil inocente que no tiene absolutamente nada que ver con esto. Sin embargo, este es el apartheid, este es el colonialismo, mejor para que
la gente entienda. Esta es una colonización de tierras, la usurpación. Ahí está la Franja de Gaza, que desde el 22 de marzo, Israel lo que ha hecho es quitar toda la ayuda humanitaria. O sea, desde el 2006 la Franja de Gaza era una cárcel a cielo abierto, bloqueada, que vivía y que vive solamente de ayuda humanitaria. Ahora ha cortado completamente. Imagínense, o sea, desde ese día hasta el día de hoy no hay alimento, no hay agua, no hay electricidad, medicinas, los hospitales han sido bombardeados los mismos centros de refugio como son la escuela, o sea, son generaciones que ha asesinado y hasta ahora no existe un alto el fuego. Y sin embargo hay que decirlo que la Corte Penal de Justicia ha entablado una condena al primer ministro israelí Benjamín Netanyahu, que tiene órdenes de captura. Incluso Bolivia ha firmado todo esto dentro de como países de Naciones Unidas. Pero no se ejecuta. Pero no se ejecuta hasta ahora. Y para mí, desde mi punto de vista, este ataque con Irán fue una cortina de humo para continuar con este genocidio, porque Israel ha cortado el internet desde el 12 de junio. Una colega que tenemos de Hispan TV, Judá Hegazi, que está en la Franja de Gaza, no podía enviar sus despachos desde el lugar de los hechos. Y también incumple con toda declaración de derechos humanos, del derecho internacional humanitario, y son crímenes de guerra. Terrible. Realmente es terrible lo que está pasando al pueblo palestino, y ya vive muchos años en este ataque irracional que tiene Israel en contra del pueblo palestino. Y bueno, hace poco también hubo este secuestro de la Flotilla Libertad, donde llevaba también ayuda humanitaria y llevaba a personalidades que estaban en esa flotilla. Tenemos un videíto muy rápidamente de manifestantes bolivianos y bolivianas en apoyo de esta flotilla y también en apoyo del pueblo palestino. Si no quiero, no. El régimen israelí no solo asfixia a más de 2 millones de gazatíes por más de 20 meses de bombardeos genocidas, sino que secuestra a los activistas de la Flotilla Libertad, quienes llevaban ayuda humanitaria. Indignados, furiosos por lo que ha acontecido recientemente con la Flotilla de la Libertad, en la que estaban Greta Thunberg, la eurodiputada Rina Hassan y otros activistas destacados, ¿no? Comprometidos en una acción heroica que estaba llevando ayuda humanitaria, estaba llevando medicamentos, y bueno, es una acción que demuestra que Israel va a ser implacable con la condena a muerte con el pueblo palestino. Los actos de piratería de Netanyahu han indignado a los bolivianos, quienes en repudio se dirigieron a la Embajada de Estados Unidos en Bolivia. En Bolivia nos movilizamos exigiendo el fin del genocidio que comete Israel en Palestina, el fin del apoyo que está recibiendo por parte de Estados Unidos, de Europa, para mantener este genocidio, y acá nos movilizamos en apoyo a Palestina por la libertad de todos los secuestrados. La embarcación transportaba a 12 personas, entre ellas la activista Greta Thunberg, el actor irlandés Liam Cunningham y la eurodiputada franco-palestina Rima Hassan. Es un gran movimiento que se está desarrollando en todo el mundo y que está poniendo en una encrucijada estratégica al Estado sionista de Israel, que lo único que tiene para ofrecer en estos momentos es más matanza, más genocidio, más limpieza étnica, pero eso se va a cortar en la medida que la movilización popular de todo el mundo se desarrolle. Activistas y defensores de la causa palestina nuevamente han condenado el accionar de Tel Aviv, que al presente ha ocasionado la muerte de más de 54.700 palestinos.
Nos exigimos como pueblos convocarnos a la solidaridad internacional efectiva en las calles, no solo hasta que liberen a los secuestrados, sino hasta que se acabe el genocidio, hasta que paren el bombardeo. No entiendo cómo el mundo está callado. Boicot Israel, viva Palestina libre. Desde la Embajada de los Estados Unidos en la sede de gobierno, bolivianos indignados repudian las acciones del régimen israelí contra Palestina y sus defensores. Esdenka Saavedra, Hispan TV, La Paz. Bueno, ahí veíamos una manifestación de bolivianas y bolivianos, incluso creo que existe un comité de apoyo al pueblo palestino conformado aquí desde Bolivia, ante estos crímenes de lesa humanidad que se están dando en la Franja de Gaza, en Palestina, y bueno, en esta flotilla denominada Libertad, que llevaban ayuda humanitaria, estaban 12 personas, entre ellas la activista Greta Thunberg, el actor irlandés Liam Cunningham y la eurodiputada franco-palestina Rima Hassan. Entonces, me decías un poco que algunos ya los han liberado, todavía existen algunas personas secuestradas. Sí, si no me equivoco son 2 o 3 las que continúan secuestradas, que hasta ahora siguen están capturados por el régimen israelí, pero los demás los han liberado, y esto es para mí una hipocresía, porque me imagino que no quieren nada que ver, no quieren más problemas con Europa, etcétera, porque también son sus aliados. Hay que decirlo, ¿no? Alemania, Inglaterra y países europeos la Unión Europea, les siguen dando dinero para el armamento, al igual que Estados Unidos. Entonces, ellos están bombardeando y continúa la muerte de niños, de mujeres y generaciones que no van a poder retornar, ¿no? O sea, han dejado así a la humanidad, y la causa palestina yo creo que es una causa de la humanidad. Ahora, también, ¿por qué digo que ha sido una cortina de humo a los ataques de Irán? Porque Irán, la República Islámica del Irán, dentro de lo que es su costumbre cultural y además islámica, dentro de lo que es el imam Khomeini, él ha dejado una declaración que el último viernes del mes de Ramadán se dedique al Quds, la capital de Jerusalén. Al-Quds es la capital de Jerusalén en Palestina, y que se vaya en defensa del pueblo palestino. Entonces Irán está comprometido, y todos los países libres del mundo están comprometidos con la liberación de Palestina histórica. Entonces, de ahí también es que lo vienen atacando, Atacan a Irán, sancionando. Porque Irán es un país grande y poderoso que, bueno, si se pone del lado de Palestina puede tener consecuencias, ¿no? Este es un tema muy en desarrollo, vamos a decir, es un tema muy álgido, un tema que también nos afecta a las y los bolivianos, que vamos a estar nosotros haciendo seguimiento. Y hoy nos hemos desviado un poco del tema de feminismos y del tema específicamente de mujeres, porque yo creo que las mujeres también nos sensibilizamos ante este tema, ante estos ataques, y te agradecemos muchísimo, Esdenka, por tu presencia acá. Quisiéramos invitarte en otra ocasión para conversar un poco más sobre las consecuencias de estos ataques, qué es lo que nos puede pasar a los bolivianos y a las bolivianas, y también para que nos desmientas la situación de las mujeres en Irán, ¿no? Que existe ciertos tabús y ciertas estigmatizaciones hacia las mujeres, y podemos conversar con más tiempo, pero te agradezco muchísimo por estar acá y por habernos aclarado con tanta soltura estos temas que son muy delicados, muy fuertes y que estamos viviendo hoy en día en el mundo, ¿no? Muchas gracias más bien a ti, Cecilia, por la invitación, y a tus órdenes. Cualquier día podemos estar desmitificando lo que les pasa a las mujeres, por ejemplo, cómo están en Afganistán, en Irak, cómo somos nosotras las mujeres siendo porque un pilar. Yo te veo a vos libre, fuerte, con la palabra ahí, o sea, investigando, con lo que dicen que las mujeres no pueden investigar, no pueden, todo lo contrario. Yo te veo a vos profesional, viajando por el mundo, investigando, hablando,
Y bueno, hay que desmentir, porque realmente lo que nos llega, y eso es algo que yo siempre hago notar, y a las mujeres y a los hombres de nuestro país nos cuestionaremos, veamos más allá de lo que nos dicen las redes, más allá de lo que nos dicen los medios de comunicación hegemónicos, porque la verdad no siempre es tan como nos las muestran, hay que investigar mucho más. Exacto, Cecilia, más bien gracias por tus palabras, nuevamente agradecida al canal, porque sabemos que se maneja con objetividad, o sea, más allá de los hechos, la realidad, y ante todo no nos pueden silenciar la verdad. Así es. Muchas gracias, Zdenka. Y desde acá, desde Avia Yala, desde Nacer Mujer, mandamos nuestra solidaridad al pueblo palestino y nuestra solidaridad al pueblo de Irán. Ha sido un gusto, nos vemos la próxima semana aquí en Nacer Mujer. No sabes lo que es el miedo si no te tocó nacer mujer.